Tenés ciclos. Ahí está, dale, ahí empezamos. Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana de descanso. Eh, para retomar, porque esto es la segunda parte de la clase del viernes, recordemos qué es lo que hicimos el viernes. El viernes lo que hicimos fue trabajar primero con una parte para dejar en claro algunas cosas sobre la entrevista y después una parte para trabajar sobre hipertextualidad, este nuevo tema. ¿Bien? Ahora vamos a ampliar este tema, el de la hipertextualidad, porque nos quedaron pendientes algunas actividades para realizar. Recuerden que este tema lo que persigue, digamos, su objetivo es darles a ustedes herramientas para que puedan hacer un análisis más completo y más detallado, más preciso, de las similitudes y diferencias que encuentran entre el Hamlet con H y el Hamlet con J. Y eso es lo que nos proponemos hacer como parte del trabajo final. Bueno, a ver, entonces voy a compartir acá. Si ustedes han podido descargar el documento que yo les cargué el viernes en la plataforma, que es la primera parte de este documento, lo han leído o han vuelto a ver el video de la clase, tal vez les surjan algunas dudas o hayan anotado algo que no les cierra, alguna relación que hacen y quisieran comentar. Eh, bueno, si quieren aportarlo o comentarnos que algo están perdidos con algún concepto o con alguna clasificación, me van diciendo, ¿está bien? Eh, interrúmpanme en cualquier momento, porque justamente la idea es que comprendamos todos, así que no se lo guarden. ¿Hay algo que les haya prestado confusión o que no entiendan qué quiere decir? ¿Algún ejemplo? Bueno, igualmente pueden ir apareciendo en el transcurso de la clase, así que yo mientras voy avanzando y si alguien tiene anotado algo, después en cualquier momento que lo encuentra me avisa y nos detenemos. Bueno, entonces un repaso cortito. Las cuatro palabras más importantes que aprendimos ayer, no, perdón, el viernes, cuatro conceptos para, para poder hablar sobre estas transformaciones eran transformación, justamente, que es cuando hacemos una versión diferente del mismo texto. Imitación, que es cuando lo continuamos. ¿Ok? Esa es la primera clasificación. Ahí yo puedo obtener esos dos caminos. Y después, según si la intención es seria o lúdica, puede ser que la transformación sea transposición o que la transformación sea parodia. Esto creo que no, solamente son nombres. Solamente lo importante, recuerden, es tener presente qué es lo que hay detrás del nombre. O sea, imitación no me sirve solo como un rótulo o como una etiqueta si yo no tengo idea de que imitación justamente implica la continuación de un hipotexto en un hipertexto. Entonces lo que yo busco es que manejemos las características del concepto, no tanto el nombre del concepto. Más que nada tiene que notarse que nosotros estamos reconociendo esas características, que hay intención lúdica, por ejemplo. No me acuerdo que se llamaba parodia, bueno, lo importante es que yo reconozco las características del concepto. Bueno, si no tienen esto a mano, mejor anótenlo, así improvisadamente pueden tenerlo en el cuaderno de al lado, así podemos bajar el documento y vamos a las actividades. Mientras ustedes lo anotan ahí en su margen, también hago un pequeño así raconto de otras categorías que charlamos, que son las operaciones por las que se produce la hipertextualidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un texto hipotexto, ¿no? Anterior en el tiempo, y produzco un nuevo texto, el hipertexto, lo que yo hago es aplicar una serie de operaciones para poder lograrlo. ¿Está bien? Tal vez el que arma el nuevo texto no le llama de esta manera, no usa estas categorías. Las usamos nosotros para hacer el análisis. Pero sí ocurren en la realidad. Entonces puede ser que del texto original haya cosas que él no mantenga en el texto nuevo o en el hipertexto. Entonces ahí diríamos que está haciendo nulificación de algunos elementos, los anula.
Esa sería una operación. Si agrega otros elementos que no están en el original, diríamos que hace adición, ¿ok? Agrega más. Después puede ser que los elementos que están, él los homologue con otros en el hipertexto. O sea, que diga, este corresponde a este, es el homólogo. Homólogo quiere decir un elemento de otro conjunto que cumple la misma función que su homólogo, justamente, ¿no? Eh, entonces, a veces hay esto, correspondencia entre dos elementos. Y después está la hiperbolización, que es cuando se corresponde con otro elemento, pero en el nuevo hipertexto está exagerado en alguno de sus rasgos, el elemento, ¿ok? Está agrandado, está, sí, exagerado. Y después puede ser, la última operación, es que esté correspondido con otro, pero esté invertido, ¿ok? En el hipertexto puede ser que alguno de sus rasgos, la perspectiva desde la que se ve, está dada vuelta. Tiene el sentido contrario que antes. Bueno, ahí bajo un poquito y recordemos que este es el esquema que nosotros estábamos manejando y tenemos que tener en mente. Hipertexto es un texto grande o B larga, donde adentro hay un hipotexto A más pequeño en la representación, ¿no? Y que es anterior a él. Bueno, habíamos también charlado de que el B o hipertexto muchas veces se presenta nítido y borra los límites del A, porque se vuelven difusos, uno no recuerda el hipotexto, o a veces sí. Bien, muchas gracias Fabi, ese es un tema también dentro de la clase, si hay diferencia con las referencias. Bueno, cuando uno reconoce evidencia textual en un hipertexto para decir, acá me parece que hay otro texto adentro, uno anterior, un hipotexto, justamente ahí uno lo que está haciendo es encontrar las referencias. Lo que pasa es que hay que diferenciarlo, a este caso, de la alusión. La alusión es justamente cuando en un texto se menciona otro texto o un fragmento de otro texto. ¿Ok? Y en la situación de hipertextualidad, el texto A se supone o se entiende está contenido completamente en el nuevo texto, al menos en su plan esquemático, digamos. Su historia general está metida en el nuevo texto. En cambio, la referencia como la entendemos habitualmente como alusión, no sería hipertextualidad. De hecho, está clasificada en estas teorías como alusión, que es un subtipo de intertextualidad, y la intertextualidad no es hipertextualidad según este autor, Genet. Bueno, ahora va a volver a salir ese temita. Pero prestemos la atención otra vez a estas categorías que yo charlaba recién con ustedes, la hiperbolización, la homologación y la inversión. Y les pregunto, así, sin entrar tanto todavía en las actividades o en los ejemplos, así como están enunciadas acá, ¿hay algo que no entiendan de estas definiciones? Salud. Ahí les hago esta pregunta entonces. Hiperbolización, homologación, inversión. ¿Hay algo que no entiendan acá, que quieren que aclare, o está bien, avanzamos? Yo no entendí lo de la inversión. ¿Lo podés explicar? Dale, dale, buenísimo. Bueno, fíjate que acá en el esquema yo pinté de verde esta flechita y también la palabra inversión. Lo que estoy representando acá es que yo tomo un elemento del texto anterior y cuando voy a construir el texto nuevo, en vez de hacerle corresponder un elemento homólogo, o sea que cumple exactamente la misma función que el anterior, sería el caso de la flecha amarilla, ¿no? Lo que hago es, en una escala, que es lo que representa esta flecha vertical, puede ser una escala de valores, puede ser una escala de características. En algún aspecto que tiene ese elemento, yo lo que hago es invertirlo. Suponete, era un aristócrata o una persona que tenía mucha plata y de pronto en el otro texto es una persona sin recursos. ¿Ok? Ahí la escala en la que yo lo moví o lo invertí es la escala justamente de los recursos materiales, o sí, del dinero.
podría verlo, por ejemplo, es una persona súper mentirosa y en el otro texto lo hago honesta, ¿ok? Que ahí es otra escala en la que yo estoy invirtiendo. Gracias, porque, digamos, al preguntar esto, me hiciste hablar de la escala, y justamente eso es importante, porque no es en todos los aspectos que uno invierte al elemento, sino en algunos de ellos, o en algunos. ¿Ahí quedó un poquito más claro o sigue siendo confuso? No, no, sí, se reentendió, gracias. Genial. Bueno, eh, bueno, y para cerrar con esto mismo, hiperbolización entonces sería una exageración dentro de esa escala, ¿ok? Lo agrando o lo amplifico, pero en relación a un aspecto. Vamos más abajo y empecemos con lo de hoy. Bueno, lo de hoy propiamente dicho. Vamos a leer esto, mira. Dice, por otra parte, cuando se hace hipertexto, es frecuente que se realice cambio de código. El código es el sistema de signos en que se codifica una determinada expresión. Por ejemplo, puede ser que se pase del código lingüístico, o sea, se usa la lengua, al no lingüístico, o sea, donde no se usa la lengua, y viceversa, y o entre diferentes lenguajes artísticos o disciplinares, entre la pintura, el cine, la escultura, la fotografía, la literatura, las ciencias, etc. Bueno, como ejemplo, revisemos la multiplicidad de representaciones pictóricas, o sea, en el código pictórico de la pintura, del personaje Ofelia. Y recordemos esto que habíamos charlado de que el original ni siquiera es visual en el texto dramático, sino que es lingüístico. Vieron que esto no está dentro de los 3 actos de lectura que hicimos de Hamlet, sino que viene después. Hay un monólogo de Gertrudis, de la reina Gertrudis, donde ella describe a Ofelia en la escena 6 del acto 4, y es sorprendente cómo, con base en ese pasaje tan breve, tantos artistas han elaborado sus pinturas, y estas pinturas muchas veces han ganado independencia del pasaje de Shakespeare. Entonces miren acá que muestro transcripto de ese pasaje tan cortito que dice, entra la reina. Reina dice, Laertes tu hermana se ha ahogado. Y Laertes dice, ¿ahogado? ¿Dónde? Reina. Y nada más que esto es en lo que se han basado. Sobre un arroyo inclinado crece un sauce que muestra su pálido verdor en el cristal. Con sus ramas hizo ella coronas caprichosas de ranúnculos, ortigas, margaritas y orquídeas a las que el llano pastor da un nombre grosero y las jóvenes castas llaman dedos de difunto. Estaba trepando para colgar las guirnaldas en las ramas pendientes, cuando un pérfido mimbre cedió y los aros de flores cayeron con ella al río lloroso. Sus ropas se extendieron llevándola a flote como una sirena. Ella, mientras tanto, cantaba fragmentos de viejas tonadas, como ajena a su trance o cual si fuera un ser nacido y dotado para ese elemento. Pero sus vestidos, cargados de agua, no tardaron mucho en arrastrar a la pobre con sus melodías a un fango de muerte. Bueno, y acá tenemos... uy, que tengo que volver a compartir para... Ahí supongo que se ve. Bueno, acá tenemos una galería que es la que ofrece Wikipedia, donde podemos ver brevemente la cantidad de representaciones que se han hecho de Ofelia. Algunas de ellas son referidas al pasaje, otras no. Por ejemplo, ahí estoy abriendo algunas. ¿Ok? Entonces uno podría hacer un análisis hipertextual acá si toma los elementos del, del código lingüístico, que sería del hipotexto, y ve cómo se han transformado en el hipertexto. Nosotros no vamos a hacer estos análisis porque no nos importa entrar en detalle de la pintura, ¿está bien? Este creo que es el más famoso y el que ha trascendido en la cultura popular, que se ha utilizado también en otros contextos.
Bueno, digamos que si nosotros buscamos mantener la coherencia teórica, diríamos que el hipotexto acá no es la obra Hamlet entera en sí, ¿está bien? No está íntegra la historia de Hamlet acá dentro del cuadro. Sí está, digamos, la imagen que produce el, el monólogo, ¿ok? Entonces el hipotexto sería el monólogo, no la obra de Hamlet para estos cuadros. A ver si vuelvo. Ahí estamos. Estamos de vuelta en el documento. Entonces, habíamos charlado cómo realizar un análisis de hipertextualidad. Los pasos eran... Uy, espérenme que tengo el WhatsApp abierto y está haciendo ruido. Ahí... Ahora sí. Bueno, primer paso. Se realizó cambio de código. Vieron que recién reconocimos un cambio de código. Se pasó del código lingüístico al no lingüístico. ¿Qué más? Entre lenguajes artísticos, sí, porque estábamos en el lenguaje literario o dramático, según consideremos. El monólogo este lo podríamos considerar, en realidad, más que nada, lenguaje literario. Y bueno, como parte del género dramático, podríamos también considerarlo lenguaje dramático, ¿no? Propio del teatro. Pero el cambio se hizo al lenguaje pictórico de la pintura, ¿okay? De un lenguaje artístico a otro. Bueno, y después la transformación cualitativa. Ahí habría que entrar en detalle. ¿Qué vemos? ¿Dónde se hicieron transformaciones? ¿En qué elementos? En los personajes, en los conflictos, en los objetos, etcétera, ¿no? Y después pensar en cada uno de estos elementos qué operación tuvo más relevancia. Puede haber más de una incluso. O sea, si se homologó, si se hiperbolizó, si se invirtió, etcétera. Después pensar qué efectos produjo esta transformación. Bueno, lo último que hicimos la clase pasada fue empezar a mirar esta adaptación del cuento La pata de mono y vimos el contraste entre los dos textos. ¿Se acuerdan que solamente con comparar este fragmentito del comienzo ya podíamos decir una cosa? ¿Se acuerdan qué era? ¿Qué había de diferente ahí? Como que el que lo escribió, o sea, al segundo texto se nota que es una persona como adolescente o no tan, no sé, adulto. Que es un registro informal también. Bien, son cosas diferentes las que están diciendo ustedes, ¿eh? Y están bien las dos. Lo que dice Candelaria es registro. Y lo que dice la otra compañera, que no sé el nombre porque no me alcancé a ver, ¿quién es? Ámbar. Ah, gracias, Ámbar. Eso es el lecto, que bueno, puede ser que lo hayan visto en algún año o no, pero justamente el lecto es el conjunto de formas de expresarse que caracteriza a un grupo etario. Sería el, el cronolecto, perdón, me trabé. El cronolecto justamente es la forma de expresarse de un adolescente, o por ejemplo, el cronolecto de un anciano sería la forma de expresarse de los ancianos. Hay un cronolecto propio de los niños y así. Entonces, estas expresiones son por ahí más esperables en una persona joven o no, pero uno podría reconocer esa diferencia porque hay un contraste. Bueno, muy bien. Entonces, por un lado hay un registro formal en un caso e informal en el otro, y hay un cronolecto adulto comparado a uno adolescente. Supongamos, podría ser otro lecto es el sociolecto, que es la forma de expresarse que hacen referencia a la pertenencia a una determinada clase social o fracción social. Entonces puede ser un sociolecto culto, elevado porque, que tiene educación, y un sociolecto
no escolarizado, se dice, o ¿cómo se dice? Sí, o popular. Entonces, también se pueden reconocer esos cambios y tenganlos presentes, porque a veces ustedes reconocen estas diferencias, pero no tienen nombres para decirlas. O sea, ¿cómo explico que veo una diferencia en la forma de hablar? Bueno, yo les estoy mostrando algunas. Registro puede ser formal o informal, y los lectos, conjunto de formas de expresarse, que no dependen de la situación, sino de quién habla. Fíjate que el registro depende de la situación. Yo si voy a una entrevista de trabajo, hablo formal. Si estoy con mis amigos, hablo informal. El registro depende de la situación. Pero el lecto no depende de eso. El lecto depende de quién soy yo y cuál es mi conjunto de personas a las que yo pertenezco. Mi clase social, el grupo de la franja etaria al que yo pertenezco y también la región del país donde estoy. Y entonces ahí se habla de dialecto. Bueno, bajemos un poquito más y lo siguiente que vimos acá fue que había, ahí les recuerdo yo, homologación. ¿Por qué? Bueno, en realidad también había homologación, hay homologación en casi todo el fragmento. Por una parte, en el nombre de la empresa, porque es una empresa diferente, pero cumple el mismo rol para la historia, y por otra parte, por el personaje que viene de parte de la empresa, también es el homólogo del otro. ¿Okay? Es como medio inútil aclararlo, pero es parte del análisis. La señora White ahora está reemplazada por una tal Mabel, que es su homóloga, a menos que uno leyendo toda la adaptación encuentre que ahora Mabel tiene exagerada la angustia, la desesperación propia de la señora White. En ese caso diríamos que hay hiperbolización, ¿no? Si aplicamos las categorías. Bueno, bajemos un poquito más y tendríamos que responder esto de acá. ¿Ustedes qué dicen? Si esto es una adaptación de la misma historia, ¿será una transformación o una imitación? Es decir, lo que pinté en amarillo es un fragmento de la adaptación comodorense de La pata de mono. ¿Okay? Y lo que está acá a la izquierda es La pata de mono del original, fragmento correspondiente. Ahora yo lo que les pregunto es, lo amarillo, la adaptación nueva, ¿diríamos que es una transformación o que es o una imitación, perdón, de lo que está en verde? ¿Quieren que suba el cuadrito y lo vemos juntos? Es una transformación. ¿Puede ser una transformación? Bien, ¿por qué diríamos que no es una imitación? Porque no es una continuación de la historia ni tampoco pasa en el mismo lugar o universo, como dijo usted. Claro, la otra chance de que no sea una continuación es que sea una historia diferente que ocurre en el mismo universo. Bien, esas son las dos posibilidades. Me interesa que hagamos este ejercicio porque justamente cuando uno tiene dos posibilidades, una posibilidad, un camino para decir, bueno, es por acá, es decir, no es por acá. Cuando niego el otro, afirmo el restante, ¿no? Si tengo dos posibilidades. Y yo tengo que poder fundamentar por qué niego el otro. Porque es que no, no es que a mí me pareció, es transformación y listo. Justamente, si ustedes hacen el ejercicio en general, ¿no? En las clasificaciones o en las justificaciones de las resoluciones, también van apropiándose de las características conceptuales. Entonces, no es transformación porque no es imitación. Y no es imitación porque no es continuación de un hipotexto, ni tampoco es otra historia del mismo universo. Bien, entonces es transformación. Muy bien. Vamos de nuevo abajo y ahora tendríamos que concluir si es transposición o parodia. O sea, si la intención es seria o es humorística. Transposición, me parece. ¿Podría ser una parodia? Bien, acá está un poquito más complicado decidirlo porque no tenemos la lectura de todo el texto nuevo, ¿no? Habría que leerlo completo. Pero con el fragmento que nosotros tenemos, tendríamos que ver si en las transformaciones así, de izquierda a derecha, vemos que se está buscando hacer reír o no. ¿Ustedes qué ven?
Ustedes saben que el humor no Yo en lo necesariamente personal es... pienso de que no es tan serio, entonces podría lanzar un chiste en el futuro, Bien, claro, porque es es un como que ambiente que está digamos suave. generando, es verdad eso, ¿eh? Genera como un estilo que es propicio para después hacer bromas, antes o después del fragmento. Es verdad, muy bien, Lautaro, creo. Es verdad, en este fragmento no encontramos, digamos que recursos de humor, excepto este de, creo que lo habíamos charlado, el Pat American, que es un juego de palabras. Entonces, juego de palabras es uno de los recursos de humor y, y acá no había juegos de palabras en el original. Por lo menos en lo verde no hay. Sin embargo, lo que predomina en este fragmento es una transformación seria. Y podríamos considerarlo en su totalidad como, bueno, el estilo en el que está escrito parece propicio para usar recursos de humor, para hacer bromas, antes y después. O sea que si nosotros lo fundamentamos suficientemente, y bueno, en realidad el análisis estaría completo con la lectura de la adaptación, podríamos decir o una o la otra, ¿está bien? Eso me interesa que quede claro. No es tajante la distinción. Ahí hay que tomar criterios. Los criterios justamente son las formas de fundamentar. Bueno, diríamos, para cerrarlo nosotros, digamos mejor que es una transposición, ¿ok? Después se podrá discutir leyendo la adaptación, etc. Y habíamos dicho una transformación. Buenísimo. Acá está dicho lo que charlamos recién sobre los homólogos. Ahora, les cuento esto, bueno, seguramente ustedes lo deben haber encontrado o lo conocen, el caso este de la canción Que los cumpla feliz. Eh, Acá estamos en el código musical, ya no estamos en el código lingüístico, ¿no? Es un código no lingüístico y lenguaje artístico es el musical, mejor dicho. Y fíjense acá lo que represento. Con la flechita esta tenemos un hipotexto, que es una tal canción de los buenos días, que compuso una maestra de jardín de infantes en Estados Unidos con su hermana. Eh, y el hipertexto sobre ese es el Que los cumpla feliz, de dominio público. ¿Alguna o alguno conocía esta historia, esta transformación, este cambio de letra? Yo lo conocí hace poco, este, y también hacía la misma imitación con el tema el payaso Plim Plim, que es lo mismo prácticamente. Es cierto. Sí, O sea, sí. que se basa las dos se basan en la misma canción, que originalmente era de 1893. Muy bien. Gracias por el aporte, sí. Lo que ha cambiado simplemente es la letra y bueno, sí, también se hace transposición, a veces se cambia la tonalidad, pero en general el patrón melódico y el ritmo es de esta canción, que la letra original era Good Morning to All, y pasó a, bueno, para nosotros Que los cumpla feliz. Entonces, si solamente se cambió la letra y se mantuvo todo lo demás, la melodía, la armonía, el ritmo, solamente se cambió la letra, ¿qué diríamos? ¿Que es una transformación o una imitación? ¿Qué piensan? Finalmente no se puede decir que es una imitación. Decís que podría ser una imitación. ¿Eso decías? Sí, sí. Ah, bien, acá Fabián nos dice, y hay muchos casos en música sobre plagio. Sí, bueno, es cierto. El, el plagio es otro tema lindante para la intertextualidad. Eh, bueno, ojo, acá, no se confundan con lo que significa la palabra imitación en la vida diaria, porque tiene un sentido restringido en la clasificación. O sea, imitación como concepto dentro de este tema tiene este significado de continuación. O, perdón, de hacer otra historia, otra producción en un mismo universo, eh, con un mismo estilo, con un mismo patrón. Bien,
Sería entonces, si descartamos la imitación, sería una transformación. ¿Por qué entonces sería una transformación? Porque mantiene cosas, cambia otras. Entonces es como otra versión del mismo tema. ¿Se acuerdan que la manera más breve de definir transformación es decir, hay una nueva versión? Y eso es lo que ocurre con el cumpleaños. Es una nueva versión. Bien, y ahora podríamos también decantarnos. ¿Es una transposición o es una parodia? Y ahí también está para decidirlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Es seria la transformación o es paródica? Bueno, les cuento yo qué pienso y ustedes me dicen. Para mí es una transposición. Maxi, ahí te contestaron en el chat, ¿viste? ¿Así? No me salió. Ingrid te contestó. Sí, Ah, bien, bien. Sí, Ingrid te sí. contestó en el chat. Gracias. Sí, sí. Sí, eso lo vi. Y ahora decíamos, si es transposición o parodia, tendríamos que definir si consideramos que al cambiarle la letra uno quiere burlarse de la canción de los Buenos Días o simplemente uno quiere hacer una versión nueva con otra letra. Y es este último caso, ¿no? Si bien los contextos donde se canta el payaso Plin Plin o el feliz cumpleaños son de diversión, se supone, no por eso uno se está riendo de la canción de los Buenos Días de Mildred Hill, ¿ok? Entonces, no necesariamente sería parodia. Bueno, entonces es una transformación seria. Avanzo un poco más. Hay algo que mareé acá, que no entiendan por qué lo dijimos o qué concluimos o sigo. Ustedes avísenme, por favor. ¿Está todo bien hasta ahí? Sí. Por mi parte está todo bien. Bueno, de última volvemos, ¿eh? No hay ningún drama. Bueno, fíjense acá. Acá tenemos qué código. ¿Es lingüístico o no lingüístico en estas imágenes? No lingüístico. No lingüístico. Bien, ¿y el lenguaje artístico cómo diríamos que se puede, cómo le podríamos llamar? ¿Qué arte es? Visual. Bien, es una de las artes visuales. En particular, ¿cuál? Como estatuas, escultura. Bien, se llama escultura. No sé cómo se dice. Bien, bien. Entonces es lenguaje, perdón, código no lingüístico y el lenguaje artístico es el escultórico, porque son esculturas. Muy bien. Es una de las artes visuales. Ahora, veamos, ya vimos el cambio de código. Ahí no, porque en ambos casos es así, en ambos casos es escultura. Y también uno podría arrastrar esto más atrás, porque hay un hipotexto de estos, que es el mito de Medusa y Perseo, y ese sí tiene código lingüístico y carácter literario. Ustedes deben conocer, si no es parte de la cultura popular, de este héroe griego, Perseo, que fue a donde vivía Medusa y le cortó la cabeza. Medusa era este ser mitológico que tenía serpientes en la cabeza y como cabellera, ¿no? Y cada vez que alguien se acercaba al lugar donde ella vivía y la miraba a los ojos quedaba petrificado. Entonces Medusa tenía en su jardín un montón de gente petrificada que había quedado ahí, que había intentado ir a matarla eh, o que se había acercado, ¿no? Y Perseo la pudo matar sin quedar petrificado. Bueno, acá lo vemos endurecido igual en una escultura que es de 1554 de este tal Cellini. Y ahora este año un tal Garbati, que este escultor es argentino, hizo esta otra, que es la que vemos a la derecha. Entonces ahora tendríamos que decidir si esto es transformación. Ah, no tiene las palabritas abajo. Voy a copiarlas de acá.
transformación o imitación, y transposición o parodia. Ayúdenme ahí a ver. Transformación. Bien, claramente es un ejemplo de transformación. Es otra versión, ¿no? Bueno, y ahora transposición o parodia. Transposición. Transposición puede ser. Transposición. ¿Alguien Yo más? creo que rosa lo paródico. Bien, otra vez vemos que el límite no es tan distinguible, ¿no? Por ahí podríamos decantarnos por la transposición, o sea, que la transformación que se hace es seria, pero es discutible, puede ser parodia también. También tengan en cuenta una cosa que depende también del contexto de recepción, eso ya lo vamos a ver en un ratito si alcanzamos. La parodia a veces puede ser una transformación seria que se toma como parodia, o puede ser hecho como parodia y después tomarse como serio. Entonces, dejemos en general esto, si uno busca un poco más sobre la obra de Garbati, en realidad es una transformación seria. De hecho, justamente como la obra se lee siempre en su contexto, fíjense, esta medusa, la medusa que vemos acá, está colocada frente a la corte penal, creo, de no me acuerdo qué ciudad en Estados Unidos, como especie de... No, sí, como justamente como un signo de reclamo por la injusticia que reciben las mujeres. ¿Está bien? Entonces, es una manera de hacer una denuncia social a través del arte, a la vez que se retoma un hipotexto clásico que es conocido o se supone conocido en el mundo del arte, que es el Perseo. Entonces, podríamos decir, antes de avanzar, si ustedes me ayudan, ¿cuál es la operación que prima acá? O sea, ¿qué ven? ¿Homologación, hiperbolización, inversión? ¿Alguna de estas tres está más presente? Inversión. Inversión, dice la compañera. ¿Y en qué aspecto? Porque cambia la versión, ella en la mano tiene, supongo que la cabeza de Perseo. Y da vuelta lo que sería la imagen original. Muy bien, claro. Podríamos decir que en el aspecto específico en el que está invertido es el rol. O sea, ¿quién cumple el Claro. rol del asesino y el asesinado? ¿No? Muy bien, está invertido. Esa es la operación que prima acá. Después hay otros cambios que podemos ver, como por ejemplo la posición de la espada o la posición en la que pone la cabeza, cómo presenta la mirada del asesino en ambos casos y después la flexión de la rodilla. Esas cosas pueden ser intencionales o no, pero aunque lo sean o no lo sean, producen un efecto diferente. Uno podría ver la distinción. Bueno, bajemos un toque más. Hay algunas cosas que van a quedar como anecdóticas en el documento para que ustedes puedan investigar más si les interesa. Pero yo les comento así rapidito para poder seguir practicando estas categorías. Hay un relato que se llama Los Intrusos, que es de Marta Mercader, y fue publicado en el año 1999 en una compilación de relatos que hicieron varios escritores en homenaje a Borges. Y Borges había publicado en 1970 un relato que se llama La Intrusa. Y bueno, como ambos son relatos, La Intrusa y Los Intrusos, de Marta Mercader, diríamos que se mantiene el código lingüístico y que el lenguaje es literario. Pero ¿qué pasa? En La Intrusa, Borges habla de unos hermanos que viven en el campo con una chica y que abusan de ella y la maltratan, digamos. En el texto de Los Intrusos,
la focalización, o sea, el punto de vista del relato, está construido desde el punto de vista de la chica, justamente. Y entonces, gracias a ese cambio, a esa inversión en el punto de vista, es que se pueden revelar otros detalles, otras características, otra visión de la misma historia. ¿Está bien? Entonces, es como una especie de, también, justicia que se hace en el largo plazo de una situación que antes se veía, o sea, que en el texto original se ve asimétrica y hay cosas que no están dichas, justamente Marta, esta escritora, al escribir el nuevo texto, potencia esos silencios. Eso suele pasar. Cuando se escribe un hipertexto, uno aprovecha las potencialidades que tienen esos huecos, esos silencios, agujeros que tenía el texto original, y ahí es donde uno agrega también más información, ¿no? Bueno, si les interesa leerlo, está muy interesante. Los dos no son extensos, creo que tienen 2 hojas de ambas carillas, si uno los ve impresos, y está muy bueno, porque además es un ejemplo típico de intertextualidad y de hipertextualidad en particular. Entonces esto sería, concluyo rapidito para poder avanzar, disculpen que ya me estoy apurando. Esto no sería una imitación, sino una transformación. Marta Mercador cuenta la misma historia que el narrador en Borges, solamente que desde una perspectiva diferente. Entonces, lo que hay es inversión, y es seria la transformación. Si bien a alguien puede causarle gracia, pero la transformación es seria. Entonces, no tiene una cosa más. Cuando la transformación es seria, muchas veces, no siempre, busca hacer un cambio ideológico, mostrar una perspectiva diferente sobre algo que es polémico. Después, también rápido, para que ustedes después, si quieren, puedan buscar más, en el relato del amor de Cohen, tal vez alguien lo conoce, tenemos una reescritura del Martín Fierro. Y en este caso lo que tenemos es una continuación, o sea que este sería un caso de imitación. Ustedes leyeron el Martín Fierro el año pasado. La primera parte leyeron, o leyeron también la vuelta. Leímos Y de todo. vuelta. Ah, bueno, completo. El amor estaría situado entre la ida y la vuelta. Y vieron que al final de la ida, Martín Fierro y Cruz se van a vivir con los indios. Y Martín Cohen, en el 2011, publicó un relato breve, creo que tiene 4 o 5 párrafos nomás, en el que cuenta cómo cuando ellos vivieron con los indios, Martín Fierro y Cruz, se enamoraron. Bueno, entonces, esto lo que plantea es una continuación, podríamos decir, dentro de ese mismo universo, continuación de la ida sería, entonces sería imitación. Y el caso de si es transposición o parodia es discutible, porque si uno recurre, bueno, a lo que dice el autor sobre su propio escrito, va a encontrar que es transposición, sus intenciones son serias. Sin embargo, en la recepción, muchas veces este cuento es tomado para la burla, es como, se está riendo de Martín Fierro y lo hace homosexual. Entonces, recuerden esto, el contexto de recepción muchas veces determina si se toma como serio o como lúdico un texto. Bueno, el fin de Borges, el Martín Fierro también engendró muchos, muchos hipertextos, pero otro posible es uno del propio Borges, que publicó en 1953 un relato en el que cuenta cómo el hermano del Moreno lo mata finalmente a Martín Fierro. ¿Lo leyeron? ¿Lo conocen? ¿Lo habían escuchado Sí, hablar? lo leímos. Sí, ¿Lo Lo leyeron? leímos. Bueno, genial. Sí, lo leímos. Entonces, ¿me pueden decir si es transformación o imitación? imitación. Bien, sería una imitación. Genial. ¿Y cómo lo consideran? ¿Transposición o parodia? Transposición. Ciertamente sí. Bien, ya nos vamos acercando al final. Escuchen, no les voy a proyectar ahora unos videos que tenía preparados, pero se los voy a compartir en el aula, ¿ok? Entonces, lo que me interesa es que vean. Los videos que les voy a pasar son
sobre dramaturgia de la recepción, que ya está publicado, pero me parece que no lo han visto. Y les cuento ahora por qué lo tienen que ver. Y si alguien lo vio, también avíseme, porque si no yo supongo y en realidad no es así. No lo han visto, supongo. Les adelanto que ustedes lo tienen que ver porque acá habla el dramaturgo y director de la obra, y él lo que dice es que justamente como dramaturgo él no escribió el texto solo. O sea, no es que él se sentó y dijo, vamos a hacer una obra superadora, seria, que vuelve a escribir otra versión de Hamlet de Shakespeare. No, él se sentó con este grupo de actores y actrices que practicaban teatro en este lugar y empezó a ver, charlando con ellos y practicando, qué resonancias o qué referencias les disparaba la obra de Hamlet. Entonces, en ese hacer fue que los chicos mismos fueron encontrando asociaciones que propusieron para componer la nueva obra. Entonces él, como él es un estudiante de un doctorado de comunicación social, si no me equivoco. Entonces, en ese es una corriente teórica, la dramaturgia de la recepción. Él compuso el nuevo Hamlet teniendo en cuenta todas las asociaciones que los chicos hacían. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué les aclaro esto? Porque aparecen temáticas polémicas, como, bueno, justamente la cuestión de género está en relevancia, está en primer plano, también el aborto y, y otras características que se ponen en juego en esta versión que no estaban en primer plano en el original. Y justamente lo que les quiero aclarar es que son asociaciones que los chicos mismos han hecho y no son imposiciones que ha hecho el dramaturgo o director. ¿Okay? Porque por ahí cuando uno ve, a veces puede pasar una obra o una versión fuera de contexto o sin saber lo que implica el trabajo previo, puede creer que hay bajada de línea o que justamente se están forzando las cosas para dar un mensaje y en realidad es genuino, porque es lo que los chicos querían contar de lo que ellos viven. Después hay otro que no está colgado y es el detrás de escena. Este es un poquito más largo, pero de este me interesa que lo que podemos recuperar son, otra vez, los fragmentos en los que habla el director y dramaturgo, porque él ahí lo que dice es, bueno, esto que yo decía recién, ¿no? Más completo y fundamentado, pero en lo que hace hincapié es en que justamente el rol de este dramaturgo es el rol de un lector activo, que justamente repone los huecos, los vacíos del original para poder crear otra versión que digamos que los satisfaga a ellos. Entonces, porque yo les había publicado uno de estos dos videos en el aula y les pedía que ustedes hagan la relación con la unidad que es leer del principio de año. ¿Recuerdan que vimos la lectura como actividad? Bueno, acá se ve justamente un ejemplo muy patente de cómo leer es un trabajo, en el sentido de que implica una energía y un tiempo y un empleo de herramientas, tanto conceptuales como cognitivas, para poder extraer significado, o sea, decodificarlo, pero también hacer interpretaciones y rellenar, reponer información. Esto mismo es lo que hicieron estos chicos junto al director al componer una nueva versión. Una lectura activa del texto de Shakespeare, el con H, para componer una nueva obra que es el con J. Entonces, lectura siempre es escritura, y eso queda claro también en el video. Es una de las cosas que quería que recordáramos. Leer también es escribir, aunque uno no escriba, porque uno está en la mente escribiendo el nuevo texto cuando lee. Bueno, finalmente cerremos, porque ya nos quedan 10 minutos, y lo vamos a cerrar con esto, con el problema de la recepción. ¿Cuál es el problema de la recepción? Esto que veníamos conversando recién. ¿Cuándo es transposición? ¿Cuándo es parodia? Depende de dónde está situado, en qué contexto, quién lo recibe, cómo lo recibe. Bueno, antes de eso, perdón, me quedó esto colgado acá, pero lo quería decir. ¿Se acuerdan que cuando les di la ficha de texto, de teatro, lo que ahí aclarábamos es que tenemos por un lado el texto dramático, que son las cosas que
los actores tienen que decir, y también está el texto espectacular, que es la puesta en escena, o sea, cuando se representa finalmente la obra. Bueno, entre estos dos textos, el dramático y el espectacular, que es la puesta en escena, hay una relación de hipertextualidad, que justamente la puesta en escena contiene al texto dramático dentro de sí, es una reescritura de él. Lo que decíamos con el video, Blas Arrese-Igor reescribió el Hamlet con H en un Hamlet con J, pero lingüístico y de papel. Y después, a partir de ese, se produjo también la puesta en escena. Así que hay un doble camino hipertextual. Bueno, bajemos un poquito más. Entonces les muestro este meme. ¿Ustedes reconocen la referencia de este meme? Sí, Bien. sí lo reconozco. Entonces tenemos acá dos asociaciones. Por un lado está la plantilla del meme, que esa sí la tienen que tener todos seguramente presente. Muy frecuente este meme. Y después por otro lado la referencia a qué. Rabinovich, claro. La referencia a un monólogo de uno de los integrantes del grupo Les Luthiers. Puede ser que uno no conozca el monólogo o que no conozca el grupo, pero sí todos, creo yo, conocemos la plantilla del meme. Bueno, como saben, este meme funciona así, ¿no? Está el personaje este sentado con un libro y ve acercarse una mariposa y pregunta siempre algo absurdo, disparatado, que no es justamente lo que se muestra ahí. En este caso se le dio una vuelta, ¿no? Para enlazarlo con el monólogo. ¿Qué podríamos decir? Si quisiéramos, respecto al tema, hacer un análisis hipertextual. Primero que nada, ¿esto es un hipertexto o no? Entonces, recurro a la definición. Si yo decía que un hipertexto es la hipertextualidad es la situación en la que un texto A, anterior en el tiempo, está inserto en un texto B más reciente, ¿esto sería un hipertexto? ¿Ustedes qué creen? Si no fuera, podría ser una alusión, como nos decía Fabián recién, una referencia simplemente. Bueno, no hay opiniones. Podría ser que aunque no lo mencione, sería más una alusión. ¿Por qué sería más una alusión? Podría ser porque hace referencia a, pero en sí no es una obra en sí. Ahí está. Podría ser, ¿no? Exacto, sí, sí. Ahí está la explicación, justamente, la fundamentación. Como no tenemos en íntegro todo el monólogo de Rabinovich en el meme, que también sería imposible, no podríamos decir que es hipertexto, porque no tenemos todo el hipotexto contenido en el otro. Entonces, ¿qué decimos? Que es una alusión. Simplemente pone ahí un elemento que nos dispara de ese monólogo, nos hace acordar a él, un fragmento de él, etc. Es una alusión. Muy bien, entonces no es un caso de hipertexto. Bueno, acá estaba la pregunta, hipertextualidad o alusión, no sé por qué quedó. Pues yo estuve escribiendo, entonces se corrió todo. Bueno, y acá tenemos uno en inglés, así que acá pueden lucirse frente a la profe Peque. Lo que yo con este meme de ahora, que ahora lo miramos en detenimiento, tiene como 5 cuadros. Primero les pregunto, ¿ustedes conocen la plantilla esta? ¿Ya habían visto un meme similar? Sí. Sí. Bueno, después, tengan presente que cuando lo leemos, lo que estamos buscando justamente es ver si es transformación o imitación de otro meme, si es transposición o parodia y qué operación prima. Esas son las cosas que vamos a prestarle atención, ¿ok? Son las cosas a las que vamos a prestarle atención, perdón. Entonces, me apareció en inglés, no es que yo lo puse así, ¿eh? ¿Qué dice el primer cuadrito? ¿Me ayudan?
¿En inglés o español? En español, no sé si Peque querés ahí conducir esto, ayudarme. Bueno, vamos en inglés entonces. A ver, vamos en Dale. inglés entonces. A ver, what does it say? Who can read? ¿Quién puede leer? A ver, ¿quién se anima? First, they are a very famous people because they have a TV show. Do you know them? Do you know these guys? ¿Los conocen? I think that the TV show is about cars, and they are making different kind of arrangements to change the cars or tracks or whatever. Es como que tunean los autos, ¿no es cierto, Maxi? Ellos, Ujú. Sí, sí. me Creo que parece es de sí, History tienen un Channel programa de tunear. o un canal así, No no me me acuerdo. acuerdo en cuál, pero Los bueno, de moto. claro. Motos y autos, sí. Y en Claro, realidad se American hicieron tan Choppers. famosos que ahora tienen, claro, y ahora tienen problemas entre ellos, ¿no? Entonces, por eso es esto de que se están peleando. So it says, hey, son, how are you today? I'm great, Dad. Do you need me to move that chair? Fíjense lo que le está pidiendo, ¿sí? ¿Podés bajarlo un poquito, Maxi? Dale. Y después dice, please do, my back is killing me. ¿Qué es la back? ¿Qué parte del cuerpo es? My back is killing me. Yes, you're right. There you go, Dad. Y miren lo que dice el Dad. A ver, más abajito, Maxi. It says, thanks, son, I love you. Bien. Ok. Bueno, acá no tenemos, como ya se habrán dado cuenta, no tenemos la utilización típica de la plantilla. Porque ¿qué esperamos nosotros cuando encontramos esta plantilla? Que se peleen. Que se peleen. Y justamente que esa tensión o esa discusión vaya en aumento, ¿no? Hasta el último cuadro donde llegan a tirarse cosas, etc. Y acá lo que está pasando es que si bien la imagen nos muestra ese ascenso en la discusión, ¿qué es lo que nos dice lo lingüístico? Claro, en la última se ve un cambio de actitud, porque los gestos y las caras dicen otra cosa. Exacto, pero hay un contraste entonces entre lo visual, lo de la imagen, y lo que está, los diálogos que le pusieron. Los diálogos son justamente de un intercambio cordial en el que uno le ofrece mover la silla y el otro le dice gracias, te amo, y es como muy disparatado, ¿no? Porque no es lo esperable tampoco con la expectativa que uno tiene respecto a la plantilla. Entonces, estamos tomando esta utilización de la plantilla, o sea, este meme particular, como hipertexto de este hipotexto, que es la utilización típica. ¿Cómo es este meme generalmente? Ese sería el hipotexto, ¿no? Entonces, acá este es un problema porque no sé si se han analizado memes utilizando las categorías de la hipertextualidad, pero lo podemos hacer. Ayúdenme a ver, ¿qué ven? Este meme en particular, ¿es una transformación o una imitación del clásico? Una transformación. Es una transformación, digamos, es otra versión. Y diríamos que es transposición o parodia. Parodia. Bien, es difícil que encontremos una transformación seria en un meme porque justamente los memes suelen ser para reírnos o para provocar efecto de humor. ¿Y qué operación prima acá? ¿Inversión, hiperbolización, homologación? Inversión. Bien, ese es un caso más de inversión. ¿Dónde vemos la inversión? ¿En qué aspecto? Que en el original, no sé, se tratan de una forma distinta que en el meme este. Bien, bueno, si precisáramos lo distinto, sería justamente, ¿qué podríamos decir? Que en el otro es hostil y que acá es amable, así, ¿no? Para ser más precisos, porque sí son distintos en el trato, pero para ser más precisos. Bueno,
Hay un par de ejemplos más, los decimos rapidito porque me parecen relevantes. No están puestos así solo por jugar. ¿Reconocen el hipotexto? ¿No? Es un meme más viejo el hipotexto. Es como del 2012, me parece. Esos memes, acá lo tenemos. Esperen que esto va a tardar en cargar. Boromir creo que es, del Señor de los Anillos, que dice, uno simplemente no hace tal cosa, ¿no? Lo que diga abajo. En este caso, este chico hace un meme similar y dice, uno simplemente no copia otros memes. Y entonces, ¿qué diríamos? ¿Es una transformación? ¿Es una imitación? ¿Imitación? Bien, podríamos decir que es una imitación o que es otra versión del mismo meme, pero de lo que Claro, estamos... Puede ser una transformación. Es más factible, claro, analizarlo como una transformación simplemente. En general, los usos varios de una misma plantilla podríamos decir que son transformaciones. Y imitación tal vez podríamos pensar, a veces pasa, que se descompone un meme en sus elementos y se recompone otro meme usando esos mismos para contar otra cosa, ¿no? Esa podría ser una imitación, digamos, cuando se hace otra historia en el mismo universo del original. Pero entonces, en general, los memes, para concluir, son transformaciones y son paródicas. No suelen ser transformaciones serias. Pero además, este ejemplo que estamos mirando nos presenta una característica, que es la autorreferencia. Fíjense que esto que dice él, uno simplemente no copia otros memes, tiene un contraste con lo que él está haciendo. Justamente él presenta este mensaje a la vez que copia otros memes. Entonces, acá el efecto está logrado a través de la autorreferencia. Se refiere a sí mismo, a lo que él mismo está haciendo. ¿Okay? Ese es un elemento, una característica que está presente acá y que no estaba necesariamente en los anteriores. Bueno, la volvemos a ver acá y este es el último ejemplo que tenemos. Este también es la plantilla de este. Simplemente, ¿qué vemos? Que en el elemento mariposa o aquello que se acerca y que él cuestiona, en este caso es el propio meme donde él se encuentra. Entonces pregunta, ¿es esto un metameme? Y adentro de eso está el meme que pregunta, ¿es esto un metameme? Y así. Al infinito, esta recursividad al infinito tiene un nombre que es puesta en abismo. La puesta en abismo, mise en abîme, es una expresión francesa para decir esto, ¿no? Cuando la idea de que se enfrentan dos espejos y que uno puede ver hasta el infinito a través de uno de ellos. Entonces, está relacionado con este, pero el de arriba tiene la autorreferencia limitada, o sea, habla de sí mismo, eso terminó. Este de abajo habla de sí mismo de una manera que no termina, ¿ok? Esto, ¿por qué lo señalo? Porque primero hicimos un análisis de los memes de manera hipertextual. Encontramos que podemos concluir de manera general que en general son transformaciones paródicas. Y además que en muchos memes, para encontrar la hipertextualidad, y no solo la referencia, porque si ustedes empiezan a buscar se van a dar cuenta que la mayoría de los memes, o los que más circulan, no son hipertextos, son justamente alusiones. No pueden contener toda otra obra dentro, es difícil que pase. ¿Cuándo pasa eso? Cuando son memes de otros memes. Y esos son a veces los más complejos de entender o que por ahí llevan más tiempo, porque uno tiene que conocer el otro meme del anterior. Entonces, cuando hay un meme sobre un meme, justamente ahí sí tenemos hipertexto, porque está contenido el hipotexto de manera entera en el nuevo texto. ¿Bien? Esos son hipertextos y no alusiones. Bien, eso para cerrar. Y además, que cuando pasa esto de que un meme tiene adentro a otro, suele aparecer el recurso de la autorreferencia. Habla de sí mismo o, un paso más, además de hablar de sí mismo, esto genera una recursión al infinito, una puesta en abismo que no termina. Y esto también aparece en Shakespeare. Es una característica propia del barroco en adelante. Aparece en la pintura, aparece en el teatro. Vieron que
¿Cómo aparece esto en el Hamlet de Shakespeare? ¿Lo recuerdan? Uno de ustedes habló de esto en el foro. Capaz que no está presente hoy. Entonces, repito, lo que yo les digo es, en Hamlet de Shakespeare, un rasgo de la época en la que se produjo y se representó es esto de la autorreferencialidad y la puesta en abismo, que desde el periodo barroco en adelante se empezó a usar. Es esto mismo que estamos viendo en este meme. ¿Qué pasa? El producto habla de sí mismo. ¿Dónde vemos eso en Hamlet? ¿No? No lo vemos. Bueno, concluyo yo. En Hamlet de Shakespeare lo que vemos es que la obra habla de sí misma. ¿Por qué? Porque ustedes vieron en el acto tercero, si no me equivoco, se representa la propia obra de Hamlet, pero otra versión, que él compone junto con unos actores que pasan por el pueblo. ¿Se acuerdan de eso? Lo leyeron. ¿Está bien? Entonces está la obra metida dentro de la obra. ¿Ok? ¿Recuerdan del teatro dentro del teatro? Esa es una característica también del teatro isabelino. Entonces esto genera una puesta en abismo porque uno, ¿qué pasa? Cuando encuentra esto, uno puede pensar para adentro la infinitud y también para afuera. En el propio meme, cuando este personaje del cuadro más grande dice, ¿es esto un metameme? Y adentro, ¿es esto un metameme? ¿Es esto un metameme? También a uno le genera esa sensación de estar mirando al vacío, mirando al abismo, porque uno se reconoce parte de esa continuidad y es uno el que se está preguntando, ¿es esto un metameme? Y piensa, ¿no habrá alguien afuera de este cuadro que es la realidad? Preguntándose si yo soy un metameme que se pregunta si este está bien. Esa continuidad en ambos sentidos es la que también inaugura Shakespeare en el teatro, porque nosotros estamos sentados, se supone, ¿no? Cuando vemos Hamlet y vemos que Hamlet, el personaje protagonista, junto con la corte, están viendo la representación de Hamlet, ¿ok? Entonces hay como tres planos ya, y están como espejados, y yo me doy cuenta que yo soy similar a Hamlet, y que tal vez yo estoy con una corte mirándolo a Hamlet, representar a Hamlet, representar a Hamlet, y que atrás de mí hay otras personas viendo mi vida como una obra de teatro. ¿Vale? Entonces la idea de la puesta en abismo, justamente, o no la idea, pero el efecto que puede generar, es este de no hay un límite, simplemente se siente como infinita esta recursión de estar dentro de. ¿Bien? Entonces es como llevar al extremo la idea de la hipertextualidad, hasta el punto de sentirse uno hipotexto de otro hipertexto, ¿ok? Bueno, yo sé que parece un poquito rebuscado, pero es parte de las características de Hamlet, del original, y a veces se traslada también a sus reescrituras. En el Hamlet con J también aparece y está duplicado, porque también está presente en la obra el capítulo de los Simpsons de Hamlet, que también, bueno, es un hipertexto. Entonces hay un hipertexto dentro del hipertexto, dentro del hipertexto. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración que quieran que hagamos? ¿Cómo están? Maxi, si no hay dudas, ¿puedo yo hacer un comentario? Sí, sí, sí. No relacionado a tu clase, sino sobre mis clases. Por eso te quería preguntar si ya terminaste, si no terminamos y después No, yo hago el espérenme, comentario. solamente una aclaración más. Perdón, Dale. yo sé que estamos pasados Dale. de tiempo, pero bueno, no Avísame quería cuando yo pueda dar perderme. mi comentario.
Dale, yo te aviso. Dale. No quería perderme dale, esto, listo. que era importante y a esto teníamos que llegar. Entonces, el contexto para la recepción es fundamental. Esto yo se los voy a dejar para leerlo porque nosotros no podríamos continuarlo ahora. Es simplemente el final, es el cierre de la clase con estas reflexiones finales para cerrar lo que es recepción. Acá tienen, para cuando lo lean, unas palabras que dijo Martín Cohen en relación a su relato, que habíamos clasificado antes. Acá hay una distinción, que es lo que yo les contaba, a veces se produce serio y se recibe paródico, etc. Acá hay algunos ejemplos explicados, algunos ejemplos para elegir e investigar si ustedes tienen ganas, por ejemplo, el Don Quijote, el Fantasma de Canterville o la canción del Chavo del Ocho en diferentes códigos, y cómo esto puede ser que haya sido parodia y se tomó serio, o puede ser que haya sido serio y se tomó como parodia. Y finalmente, esto, que es lo que a ustedes también les va a servir para elaborar el punto del trabajo final. Porque cuando se produce un hipertexto y hay transformaciones cualitativas, hiperbolización, homologación, nulificación, adición, etc., lo que ocurre es un cambio en el modo de lectura, y esto tiene que ver con los videos que tienen que ver. Si ustedes pueden tomar información de los videos e incorporarlo a este punto, va a ser mejor, lo enriquece, no está puesto para nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se amplía la mirada y se hace un contraste con el horizonte de expectativa. Uno viene pensando que en esta plantilla, por ejemplo, va a encontrar la discusión y encuentra otra cosa. ¿Saben? Eso me hace prestar atención al cambio. Entonces esa es una oportunidad que aprovecha la gente que reescribe textos, además de la de llenar huecos. Esto tenganlo presente cuando analicen la hipertextualidad en Hamlet con J. ¿Ok? Esta lectura que es una escritura, o sea, al reescribir se está leyendo de una manera activa que lo que hace es permitir ampliar la visión ideológica de ese texto. ¿Recuerdan que nosotros estábamos limitados porque, bueno, decíamos, no nos gusta tal vez desde nuestra perspectiva la presentación que se hace de las mujeres, de la mujer, quise decir, en general en el Hamlet clásico, pero no podemos juzgarla porque no pertenece a nuestra época. Bueno, en una reescritura tenemos la oportunidad de decir algo diferente. Bueno, y listo. Entonces, solamente me interesa que por favor, si realmente hay algo que no comprenden, me lo pueden decir en serio. Yo sé que es mucha información y es un tiempo corto el que usamos para trabajarla, pero siéntanse libres totalmente de decirme no entendí nada, o bueno, si no entendieron nada pueden volver a ver la clase, pero si hay algo particular que no entiendan, me lo dicen. También puede ser por la plataforma, por mail. Y bueno, eso es todo, Peque. Si no hay ningún comentario, ya estamos. Okay, kids, listen to me. First of all, you have some doubts when you were completing the chart, okay? There were some problems there. So I want to tell you some things. First of all, one problem was the setting related to the time of the story, Hamlet. ¿Sabes qué, Maxi? Tuvieron problemas en localizar el tiempo en el cual la historia transcurre. ¿Sí? Se cree que es en siglo XV. Por lo tanto, yo les sugería, porque en realidad la historia surge en el momento, o sea, está contada en una época, en un año particular, y se cree que se escribió en el año que se publicó, o sea, que la historia transcurre en esa época, porque en realidad no hay nada escrito. Esa es la información que yo manejo. Maxi, ¿qué opinas vos? No, es así como vos decís. Sí, y sí. Fabi. Entonces, por eso yo les dije, o sea, una fecha concreta no dice, no van a encontrar, pero se cree que la historia ocurre en el momento que fue escrita. Por eso si me ponen que es incierta la fecha, si me ponen que fue siglo XV, 1603, que fue la fecha en la cual se publicó por primera vez, está bien, ¿sí? Otra cosita, cuando hablamos del problem of the story, el problema de la historia,
Muchos me pusieron que fue when the ghost appeared, cuando el fantasma apareció. ¿Viste? Les comparto ya que estamos entre todos. Sí. Y en realidad genera un conflicto esa situación, pero también el conflicto está situado en el hecho que él no sabe qué hacer, sí creerle, no creerle, y el tema de la necesidad de la venganza. Corregime si estoy equivocada, Maxi. No, no, Fabi, los chicos corríjanme, tienen por favor. herramientas, o por lo menos las presentamos a estas herramientas, perdón, una cosita cortita, Sí. para poder analizar esto. La aparición del fantasma está muy bien señalarla, pero no sería el conflicto, sino el disparador. Nosotros vimos Claro. eso. ¿Se acuerdan que vimos Bueno. tensión, objeto de conflicto y el disparador? El elemento que empieza el conflicto es la aparición del fantasma, es verdad. Claro, porque bueno, muchos me pusieron la aparición, pero bueno, hay otro conflicto y otro problema más importante que es esto de no saber qué hacer, de si creerle o no, etcétera, etcétera. Por eso la gran frase, ¿no? To be or not to be, entre otras cosas. Así que eso por un lado. Y por último, les tengo que confesar que no soy perfecta y cuando escribí la consigna puse title with double T. Le puse 2T a title, ¿ok? Ahí se los puse en los comentarios. Entonces, bueno, corríjanlo, por favor, ustedes en sus trabajitos, porque, bueno, fue un error de tipeo. Se ve que me copé escribiendo y salieron 2T, ¿ok? So, those important things, and remember that you will have classes with our practicantes. Recuerden que van a tener clases con las practicantes, ¿sí? Va a ser este jueves y el jueves siguiente. Mañana les pongo bien la hora, ¿sí? Y unos minutos antes les vamos a compartir el ID, contraseña o link, ¿right? Así que bueno, yo no tengo nada más que decir, salvo que muy bien como están trabajando con el análisis de la obra, Maxi. Así que bueno, contenta por eso. Bueno, genial, gracias. No sé si Fabián, vos Ya querías estoy, comentar algo más también o ahí cerramos si no hay dudas. Bueno, esta semana es la semana para hacer las entrevistas, así que quienes no estén al día, ahora yo voy a continuar revisando y haciendo los contactos que faltan y vamos que ya queda poco. Profe, Sí, con el tema de las entrevistas, el número que usted nos pasó, lo quisimos investigar referente a quién era Macarena Aro sí. para hacer las preguntas, y en realidad pertenece a Macaic, no a Arte Urbano. Ah, mirá, bueno, ese número me lo pasaron como de arte urbano y yo simplemente lo copié y pegué. Así que ahora voy a preguntar, capaz que se equivocó el chico que me lo pasó. Gracias por Igual decirlo. tampoco hay mucha información referente a ese grupo, o sea, no hay mucha información de Arte Urbano, tampoco. No, es verdad, es verdad. Pero capaz que se confundió de él, ahora yo le pregunto y si tiene el número correcto les escribo enseguida, ¿dale? Si no, tengan también en mente Bien. otro grupo porque puede ser que no hagamos el contacto. Hay algunos grupos que están activos y presentes en las redes sociales y otros que están activos pero son como difíciles de contactar. Bueno. ¿Nada más entonces? No, Bueno, Profe, sí. yo quería preguntarle si le podía mandar las preguntas al señor que le voy a hacer la entrevista para que las vaya viendo, sí, o sea, después de que las corrija. Sí, sí, es buena idea. Gracias. Genial. Bueno, listo. Nos despedimos porque hay gente que se está yendo, así que nos vemos la próxima cuando nos veamos. Bueno, Chao. buena Chao. semana para todos. Chao. 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 Chao, chao. ¿Nos quedamos Chao. un ratito nosotros? Dale.